Muy buenos días. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores se complace en darles la bienvenida a nuestro seminario de esta mañana. Para nosotros es verdaderamente grato contar con la colaboración de IHS Markit, una de las empresas más importantes de consultoría a nivel global, y el objetivo de esta actividad es poder tener una perspectiva del entorno macroeconómico en el que se desenvuelven las actividades en el mundo, por supuesto en nuestro continente y en particular en la economía mexicana. Y para ello contaremos con la exposición del doctor Rafael Amiel, quien es el director del Grupo de Economía y Riesgo País a nivel global en IHS Markit. Rafael tiene más de 25 años de experiencia internacional en análisis de riesgo macroeconómico y soberano de América Latina, adquiridos a lo largo de una larga carrera haciendo seguimiento a los ciclos económicos de la región, con un enfoque en riesgo de inversiones a mediano y largo plazo. Como experto en riesgo soberano, monitorea y rastrea de cerca la capacidad de pago de las economías latinoamericanas, evaluando los riesgos tanto a corto como a largo plazo. Antes de unirse a IHS Markit, Rafael Amiel se desempeñó como gerente de riesgo país de Hamilton Bank. En este contexto, la formación académica del doctor Amiel es muy sólida. Obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Lima, en Perú. Completó su maestría en Negocios y Economía en la Universidad Estatal de Nueva York. Y luego obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad Internacional de Florida. El orden de nuestra participación de esta mañana: iniciamos con la ponencia del doctor Rafael Amiel y posteriormente daremos la bienvenida y haremos mención de su reseña biográfica de nuestro ya viejo amigo Guido Vildoso. Al final de ambas presentaciones pasaremos a poder tener un intercambio con las preguntas que se sirvan enviarnos a través de nuestro chat. Adelante, Rafael, muchas gracias por tu disposición, lo apreciamos, lo valoramos y seguramente estamos ciertos que será de mucho apoyo para la toma de decisiones de quienes hoy nos brindan el favor de su atención. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Rosales. Gracias por la invitación, gracias por las palabras de presentación. Buenos días a todos ustedes, miembros de la AMDA. Voy a presentarles nuestra visión de la economía global con énfasis en nuestra perspectiva para la economía mexicana. Podemos ver el año 2022 como un año bisagra, podemos ver el año 2022 como un año de riesgo, podemos ver el año 2022 con un poco de optimismo también, o con mucho optimismo, porque es un año en que el crecimiento, si bien va a ser menor al del 2021, vamos a ver una tasa de crecimiento que es muy por encima del potencial de la economía global y en Estados Unidos también va a suceder esto, que es la locomotora todavía de la economía mexicana, ¿no? Solo tengo para hablar de COVID, con el respeto a los casos que todos hemos tenido personalmente. Desde el punto de vista macroeconómico, sí, Europa, Estados Unidos tal vez se vean afectados por restricciones económicas, restricciones a la actividad económica, pero en general para América Latina y para México no estamos asumiendo nuevas o más estrictas restricciones de lo que ya tenemos o lo que hemos visto en los últimos 2 trimestres, a pesar de Omicron, ¿no? Tenemos los problemas que teníamos al cerrar el 2021 en términos de los problemas en las cadenas de suministro.
de la inflación alta, pero tenemos que la economía mundial crecerá 4.3% en nuestro estimado, lo que es muy por encima del potencial, como les dije. Se acabarán los estímulos de la política económica, tanto desde el punto fiscal como monetario. Pero tenemos los indicadores líderes que nos indican, que nos sugieren que comenzamos un año con un crecimiento bastante robusto. Para que lo tengan en su pantalla, y esto lo vamos a distribuir luego, si lo paso muy rápido me disculpan, el tiempo es limitado. Bueno, la economía, se les dije, 4.3%. La economía de Estados Unidos, estamos revisando ese número de 4.3, tal vez a 4.1, por un poco del Omicron de este primer trimestre, pero todavía es muy sólido. Es decir, que la economía de Estados Unidos crece más de 4% cuando su potencial es 2,5%. Estamos hablando de una tasa espectacular, ¿no? En México entraremos en detalle, pero llamó la atención sobre China. El 5.5% de China que tenemos para 2022 es más o menos la norma que ya se venía viendo, lo que espera el gobierno de la economía, y el gobierno tiene una capacidad de dirigir su economía bastante sólida. Por eso no creemos que se desvíe mucho de esto. Tal vez se corrijan los temas. De China sí podemos hablar mucho de COVID, porque el tema de la tolerancia cero puede llevar a cerrar ciudades enteras, cerrar puertos, y que los problemas de las cadenas de suministro, los problemas en el transporte de carga y los problemas en precios que esto acarrearía, pues se pueden prolongar. Ya los tenemos, pero se podrían prolongar. Quiero llamarles la atención, este es el índice de compras gerenciales. Es un producto de IHS Markit, donde hacemos encuestas a cientos de gerentes por país, y les decimos y les preguntamos sobre sus operaciones, sobre sus costos, sobre su empleo, sobre su producción, sobre las órdenes de compra que tienen, sobre los precios de los insumos, los precios que ellos cargan a sus clientes. Y resulta bastante interesante y bastante adecuado, porque lo hacemos cada mes y es inmediato y la información es muy reciente. Al ser un índice de difusión, se lee de esta manera, ¿no? Valores encima de 50 indican expansión, debajo de 50 es contracción, y la experiencia nos muestra que si bajamos, más o menos, si bajamos de 45, bajamos ya por ahí por 43 o menos, estamos hablando de una recesión, ¿no? Los servicios siguen recuperándose después del cierre durante lo peor de la pandemia, y son los que están liderando el crecimiento en este momento. Y en cuanto a regiones, pues Estados Unidos y Europa todavía están bastante por encima de 50, igual en Asia, ¿no? China y Japón, lo cual nos dice que en el corto plazo la perspectiva es muy positiva para estas economías y para la economía global en general, ¿no? Si vemos esto, le llamaban el crossover, ¿no? Cuando regresamos a los niveles de prepandemia en términos de producción, en términos del PIB, que también se puede ver como el ingreso de cada país, de la nación. Muchos países regresaron bastante pronto en la primera mitad del año pasado. Otros, como Francia, Indonesia, Arabia Saudita, lo han hecho a fines de este año. Brasil entró en recesión y bueno, saldrá de nuevo este año, esperamos en este trimestre. Y para México la noticia es un poco diferente, porque México, estimamos, regresará a su nivel de 2019 a fines de este año nomás, ¿no? Y la situación es más complicada, porque los niveles de la economía mexicana, para encontrarlos, o sea, siempre ha sido mejor si nos vamos un poco antes, habría que irse hasta el último trimestre de 2016 para encontrar que México ahora está mejor. O sea, hemos perdido más o menos 5 años de vida económica, ¿no?
Y en la industria del auto, pues ya lo dirá Guido con precisión, ¿no? Yo creo que hay que retroceder a 2013 para ver las ventas que hubo, ventas similares a las del año pasado, de 2021. Entonces, después de la supercrisis de 2020, hubo un rebote natural, porque la reapertura de las economías fue generalizada. Y mismo después del rebote, el pronóstico de 2022 tampoco es poco intuitivo. Se van normalizando las tasas de crecimiento. Y depende de las regiones, pero en todas partes estamos viendo que, dependiendo de cómo es la política respecto al tema sanitario y cómo es las políticas de ayuda monetaria y fiscal, pues ha habido rebotes más o menos marcados. Algo que es interesante destacar de la recesión de 2020 es que fue una recesión del consumo, ¿no? Normalmente en economía, cuando tenemos ciclos económicos, el ciclo económico lo marca la inversión, pero en este caso ha sido el consumo, y de allí que la recuperación ha sido relativamente fácil si despejamos las restricciones al consumo, y es lo que ha sucedido. Todavía quedan oportunidades de crecimiento, algunos servicios siguen limitados, sobre todo en la parte de turismo, entretenimiento y cualquier actividad que tenga contacto personal muy cercano. Pero lo que viene es que se acaban los estímulos en la mayoría de economías del mundo, ¿no? Las tasas de interés van a subir, vamos a hablar de inflación en un minuto, ya van a empezar a subir en los países avanzados, en los mercados emergentes ya empezaron a subir, en México ya empezaron a subir las tasas de interés, en Brasil, en Rusia, en India, etcétera, en América Latina en general, Chile, Brasil, Chile, Colombia, Perú, además de Brasil y México, también están incrementando sus tasas de interés porque la inflación es alta, porque ya hay un exceso de demanda para los niveles de producción que se tienen, y también hay un contagio muy grande por una inflación de costos, especialmente de energía y alimentos. Entonces, decíamos que el consumo fue la variable que cayó en el 2020 y se recuperó en 2021, pero el gasto del gobierno, o sea, el consumo privado era lo anterior que mencionaba, el gasto del gobierno también ha sido muy importante en la mayoría de economías del mundo, raras excepciones, el caso de México, donde el apoyo fiscal fue muy modesto, por decirlo de alguna manera, y esas correcciones se están dando. Entonces, lo que vemos en general en las economías mundiales es que el apoyo monetario y el apoyo fiscal se está retirando, y eso pues va a implicar que haya un crecimiento, una desaceleración en el crecimiento de la mayoría de economías del mundo, ¿no? Hablamos de inflación. Les decía, estos problemas en las cadenas de suministro, los problemas de transporte, los problemas que hay en los puertos, los mayores costos de los contenedores, de los fletes, de los mayores costos de las materias primas, que subieron muchísimo después que se empezó a reabrir se empezaron a reabrir las economías, más o menos en la segunda mitad de 2020. Son choques externos que deberían haber sido temporales, pero es una pandemia, la anterior pandemia de la gripe española, pues no tenemos un registro tan amplio, pero tampoco hubo, sabemos, tampoco el comercio internacional estaba tan difundido y era tan importante para la producción global. Ahora estamos afectados por lo que pasa en el resto del mundo, en la producción y en el sector de auto, pues el sector automotriz muchísimo. Entonces conocemos estos problemas, ¿no? Y el problema para la macroeconomía es que el contagio es muy alto, ¿no? Para México no solo es el sector automotriz o el sector de la maquila o el sector es también la agricultura, ¿no? En México
tiene la ventaja de tener un mercado grande al norte, pero la desventaja es que se puede contagiar mucho, ¿no? O sea, si productos agrícolas exportables suben de precio en Estados Unidos, pues por más que no haya pasado nada en México, el costo de oportunidad de mandarlo a Estados Unidos y venderlo más caro, añádanle la depreciación del tipo de cambio, el retorno en pesos es mucho mayor, y o se vende más caro en el mercado doméstico mexicano o se exporta y crea escasez relativa, lo cual también hace que suban los precios. Entonces, hay un contagio importante de esta economía global. La noticia que tenemos nosotros de nuestra división de precios se llama Price and Purchasing, precios y compras, es un producto que tenemos, donde seguimos más de 1000 commodities, más de 1000 productos, es que están cayendo los precios, como que ya tomaron su pico. Otro punto aquí de optimismo para el tema de inflación es que el precio del petróleo no esperamos que suba más. Como que 75, 80 ya ha sido su pico y en todo caso se mantiene estable e irá cayendo. Hay una perspectiva de incremento de producción importante en Canadá, en Brasil, en Noruega, que va a llevar a una corrección o en todo caso a la estabilización de precios de petróleo. Entonces, más presión por la parte de precios de gasolina, de energéticos, no es el escenario básico. Entonces, con la desaceleración económica, con menores precios de materias primas, con una corrección, ojo que Guido va a ahondar en esto, pero nosotros no decimos que se va a normalizar el problema de las cadenas de suministro este año, pero que lo peor puede que esté pasando ya y que para la segunda mitad de este año tengamos mejores noticias, ¿no? Tal vez no sea normal en diciembre de 2022, pero será mejor y en términos de presión inflacionaria, esto también será una buena noticia. Esta es la inflación que tienen enfrente es promedio, ¿no? Me dirán, no, Estados Unidos la inflación ha sido más del 6%. Sí, este es el promedio del índice de precios de 2021 contra 2020. Entonces sale un poco más baja. El cuadro lo que quiere mostrar es que nuestra perspectiva es de una desaceleración, de una menor inflación en este año y seguramente en 2023 la situación será un poco más normal. En términos de tipos de cambio, hay mucha volatilidad, ¿no? Hay mucha incertidumbre por el COVID y por los problemas de siempre, por los problemas geopolíticos, por los problemas de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China que no tiene una solución de corto plazo. Si vemos un poco los desbalances económicos a nivel país, y hablamos de los dos grandes balances que existen en la economía, que es el fiscal y el externo, la cuenta corriente, la barra verde del gráfico de la mano derecha, nos explica, vamos, el déficit externo, ¿no? China no tiene déficit, claro. México no tiene déficit, tuvo un superávit incluso en 2020, y el 2021 el déficit es bastante pequeño. Déficit fiscal hay todavía manejable en México, un poco que el no haber apoyado a la economía mexicana durante la pandemia, pues le da este criterio. Entonces, vemos que las economías más complicadas, bueno, no tengo los datos de Argentina acá, pero el déficit fiscal es muy alto y el externo también, y Turquía también, son economías donde ustedes van a ver depreciaciones altas. En México las cuentas externas son sólidas, relativamente sólidas, y las fiscales no están tan deterioradas, entonces la estabilidad del tipo de cambio mexicano pues debería ser la norma. La volatilidad que ven o que vemos en el mercado cambiario mexicano, pues tiene que ver con otros factores, expectativas respecto a lo que pasa en Estados Unidos con la política monetaria misma, o también, si ustedes recuerdan, en noviembre, cuando el presidente
de México anunció que ya Arturo Herrera no iba a ser el presidente del Banco Central, sino que iba a ser otra persona, me olvidé el apellido de la señora, discúlpenme. Entonces, el tipo de cambio se fue a 21.70, casi a 22 pesos, ¿no? Ya hoy está a 20.50 o por allí, estamos entre 20 y 21, lo cual ustedes me dirán, es muchísimo, yo no puedo hacer planificación con eso. Sí, pero es lo que hay. O sea, de 20 a 21 yo sé que hay un 5% de diferencia, pero es el rango en el que se mueve. Y no solo es el peso mexicano, ¿no? La incertidumbre es generalizada. Le decía que para Estados Unidos las noticias son buenas, porque que crezca 4.3 o 4.1%, como es la revisión que tenemos en enero, es una buena noticia desde el punto de vista de lo que puede significar para México en términos de exportaciones, en términos de remesas y en términos de inversión extranjera. Es bastante sólido lo que se tiene, y turismo también, ¿no? Para Estados Unidos, como les dije, en general esperamos que las escasez en las cadenas de suministro se regularicen, sean menos perjudiciales, pero sí va a haber una política monetaria más restrictiva, van a subir las tasas de interés tal vez en marzo de este año, tal vez a mediados de este año, pero ya las tasas de interés van a ser más altas. Un dato que hay que considerar de la economía de Estados Unidos es que en nuestro pronóstico, el famoso construyamos más, mejor, y de nuevo, no está el programa de este Build Back Better no está incluido en nuestro pronóstico. Hay mucha oposición en el Senado, pero podrían ser 1.5 trillones de dólares que entrarían al pronóstico de corto y mediano plazo y cambiarían un poco la figura. O sea, podrían las cosas ser mejores. Sí está incluido el plan de inversión en infraestructura y también en el mercado laboral. El consumidor de Estados Unidos es la locomotora del crecimiento de Estados Unidos. Los ahorros a nivel empresa, a nivel familia, han sido muy altos durante la pandemia y se están gastando, ¿no? Un poco lo que llamamos pent-up demand release. Entonces, los gastos que no se ejecutaron, el deseo de comprar que no se ejecutó porque no era posible durante la pandemia, pues se está realizando ahora, ¿no? Si no hay producto, pues los precios suben y ese es el ejemplo más claro que tenemos en el sector automotriz, ¿no? Sobre todo el de carros usados, el de vehículos usados en Estados Unidos. El estímulo fiscal fue tremendo. El déficit fiscal de Estados Unidos sobrepasó el 12% durante la pandemia y ya se está corrigiendo, lo cual hizo que la deuda como porcentaje del PIB en Estados Unidos pase de 80 a 100%, ¿no? 100%, tómalo en cuenta porque tengo los datos para México en una transparencia más adelante, pero Estados Unidos es el mejor crédito del mundo, si se quiere, ¿no? Uno de los mejores créditos del mundo, y a Estados Unidos esto se le perdona sobre todo si es que la perspectiva es que esa deuda va a bajar, ¿no? Ahora, si nos vamos al año 2000 y antes de la gran recesión 2008-2009, de la crisis de la burbuja inmobiliaria, pues el ratio era menor de 40, ¿no? Pero bueno, los mercados son así y mientras no haya pánico respecto de este nivel de deuda de Estados Unidos, pues todo va bien. En México, la situación, como dije, es un poco diferente. El apoyo fiscal fue mínimo durante la pandemia y la economía cayó mucho. Como les digo, hay que regresar al cuarto trimestre de 2016 para tener el nivel de producción, el nivel de ingresos, si se quiere, el PIB que tenemos hoy día, ¿no? Hasta el tercer trimestre de 2021, ¿no?
Y la inflación sí se ha contagiado, ¿no? La política monetaria no ha sido tan laxa, no ha sido tan acomodativa como en otros países. Sin embargo, en México tenemos inflación alta por lo que les mencioné, ¿no? Por el contagio, por los mayores precios de los energéticos, por el contagio que hay en los productos transables, le dimos los exportables o importables, eh, y que tenido ese impacto, ¿no? También algunos problemas. Victoria Rodríguez es la señora del Banco Central. En general, lo de México sigue complicado por los riesgos que México estaba en recesión antes de la pandemia, ¿no? Hay unos riesgos operacionales y de seguridad muy altos, hay violencia, hay corrupción, hay un costo burocrático muy alto. Y eso se está viendo, ¿no? Ahora hay un poco más de incertidumbre en términos de la política económica y de la política en general. Decía, México no se ve ese ¿no? Esa barra celeste que cae en todos los países de la región. En México prácticamente no cae mucho porque no hubo un apoyo fiscal, pero un poco por eso también la economía está a niveles de hace 5 años. La política monetaria en México, la inflación es alta, la política monetaria está reaccionando, seguirán subiendo las tasas de interés, por supuesto, por lo menos al 6,5% subirá la tasa de política monetaria. Banjico, ante esta nueva administración, por más que venga influenciada por el Poder Ejecutivo, todavía el Banco Central es independiente y, a ver, fuera de la gobernadora hay 4 subgobernadores que votan en las decisiones de política monetaria, que seguirá siendo más restrictiva, ¿no? Y si queremos ver el problema del largo plazo, porque le dije que México ya desde el 2016 no crece o crece muy poco, y estamos, y con la pandemia y con la recesión 2020 que no se ha recuperado en 2021, pues tenemos niveles muy bajos de ingreso. El gran problema es la inversión, ¿no? Antes era la inversión pública porque se cuidaba el balance fiscal para no perder el grado de inversión, pero después ya es ha sido la inversión privada. Estamos hablando de más de 10 años, ¿no? La inversión pública antes de la pandemia, a finales de 2019, era casi la mitad de lo que era en 2011. Y ahora está cayendo la inversión privada. Claro, acá yo he quitado en el gráfico la parte del COVID porque, bueno, ahí la tienen enfrente. Ya la situación es mucho más volátil, la escala es diferente, pero el punto que yo les digo es que el tema de inversión que viene cayendo está restringiendo el crecimiento de largo plazo desde hace años, y ya el crecimiento potencial de México ya no es 3,5%, nosotros calculamos 3,6% por allá por el 2005, 2006, ya lo hemos recalculado, ahora estamos hablando de 2 a 2,5%, que es lo máximo que puede crecer la economía mexicana con lo que tiene ahora. La deuda del gobierno en México, les decía, no, miren, Estados Unidos 100%, pues México la deuda es manejable, pero México sigue en esta situación de que quiere conservar su grado de inversión porque la calificación de riesgo de México es buena, ¿no? México es una inversión, es una buena inversión, salió a los mercados a comienzos de este año, $3,500 millones. Siempre hay mucha demanda por comprar deuda de México. México luce bien, pero para guardar eso, la flexibilidad fiscal, que es el gasto de inversión pública, se ha castigado mucho ya por más de una década y se ha restringido las posibilidades de crecimiento de largo plazo. Antes de resumir, ¿quedan oportunidades de crecimiento en México? Sí, pero ojo que si pensamos en turismo, el número de turistas sigue siendo relativamente bajo con respecto a antes de la pandemia en México porque los turistas fronterizos, estos que trabajan en un lado de la frontera y viven en el otro lado, pernoctan en el otro lado, sigue siendo muy bajo. Pero los turistas internacionales que se internan y que generan las divisas, ellos están todavía
5% por debajo de lo que era antes de la pandemia, pero ya en octubre del año pasado, el ingreso de divisas, el ingreso de la recaudación por el turismo internacional, ya había sobrepasado a lo que se tenía en octubre de 2019 y en noviembre igual. Estamos hablando hasta de un 12% más, porque los turistas que ahora llegan, según el INEGI, gastan muchísimo más. O sea, son un poquito menos, 5% menos, pero gastan mucho más. Entonces, el ingreso por turismo es 12%. ¿Que se puede recuperar? Bueno, sí, ya me contarán ustedes. Yo, por la pandemia a México, no voy desde hace 2 años. Pero ojo que tanto margen y espacio de recuperación del sector servicios no hay. Nuestra perspectiva para México es entonces un crecimiento limitado, debajo del 3% en los próximos 3 años. Este año en particular tenemos 2.3, somos un poco más pesimistas que el resto. Y ojo que la aprobación de la reforma eléctrica no está en nuestro escenario básico todavía. La inflación, como les dije, hay motivos en el mundo entero y en México también para esperar que la inflación decline gradualmente este año y el próximo también. El tipo de cambio creemos que entre 20 y 21 está en una zona de confort, con las disculpas para la planificación. Yo sé que 5% es mucho, pero no hay manera de pronosticar algo diferente, dadas las circunstancias del mercado. Y las cuentas externas que volverán a entrar a déficit después de ese gran superávit 2020 y de lo que ha pasado el año pasado. Pero esos déficits son manejables todavía, ¿no? Son bastante pequeños, todavía la inversión extranjera llega y esperamos que eso suceda. ¿Hay riesgos a la economía global? Sí, podemos retornar a esto después de la presentación de Guido. Guido, con todo gusto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, tengo el privilegio de presentar a ustedes a nuestro amigo Guido Vildoso, quien es responsable de seguir la industria automotriz en las Américas en IHS Markit. Un viejo conocido nuestro, cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro y se enfoca en desarrollar pronósticos de venta automotrices para cada país de la región. Guido es regularmente invitado a disertar en temas de la industria en América y ha sido citado por diferentes medios de prensa como Bloomberg, CNN, Automotive News y Financial Times. Guido Vildoso obtuvo una licenciatura en Economía y maestría en Economía Internacional de la Universidad de Suffolk en Boston, así como la realización de cursos avanzados de posgrado en Marketing, Negocios y Finanzas en Bentley University en Waltham. Su idioma nativo, él es boliviano, perfecto conocimiento del inglés y, por supuesto, también con un muy buen manejo del portugués. Sin más, te dejo con el uso del micrófono. Guido, muchas gracias por tu participación. Ingeniero, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y antes de comenzar, a nombre de IHS Markit, deseo felicitar el nuevo rol que usted tiene como presidente ejecutivo de la AMDA, al igual que el nuevo rol que va a cumplir Fernando Lascurain como director general de la AMDA. Para nosotros son cambios muy gratos. Aguardamos poder continuar manteniendo esta relación que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Y aprovecho de igual manera a todos ustedes que están en la llamada del día de hoy, felicitarlos por este inicio de año. Aguardo hayan podido compartir una grata Navidad a lo largo de sus familias y sus seres queridos y desearles mucha salud y prosperidad a lo largo de este 2022. El tono de la presentación del día de hoy está alineada con
parte del material que ya ha compartido sobre la línea que ha compartido Rafa a lo largo de estos últimos 25 minutos. Y apago el video para poder un poco aprovechar mejor la capacidad de la señal que tengo acá reportando desde Bolivia el día de hoy. El pantallazo será global o muy brevemente global y luego nos estamos enfocando, o me enfocaré en el tema de el perfil para México. En ese sentido, para aquellos de ustedes que deseen entrar en contacto con nosotros posteriormente, acá están los datos de mi colega Irina Sánchez, quien está basada en Ciudad de México. Y creo que ya muchos de ustedes han tenido oportunidad de intercambiar con ella en el pasado. De momento, si pensamos un poco dónde estamos en este mismo punto a comienzos del 2021, la expectativa de ventas para el 2021 era optimista. En su mayoría visualizamos un crecimiento de doble dígito, tomando en cuenta de que salíamos o sabíamos que iba a haber un proceso de economía expansiva bastante fuerte, como mencionaba Rafa, estimulado por paquetes de estímulo fiscal, paquetes de estímulo monetario, al igual que la reapertura de las diferentes economías y además de que, de cierta manera, se había logrado avanzar el desarrollo de la vacuna contra COVID de manera mucho más avanzada. Nuestra realidad, pues muy diferente, prácticamente todos esos pronósticos fueron revisados hacia abajo. Tuvimos una parte del mundo que sí se contrajo, el caso de China y Japón y Corea. Y si bien tuvimos doble dígito en algunas partes del mundo, muy importante resaltar de que el crecimiento doble dígito en Sudamérica se dio primordialmente en el área de región Pacífico, porque prácticamente todo lo que es Mercosur, que produce sus vehículos localmente, tuvo un crecimiento muy anémico del 3 al 4%. Entonces, en términos generales, fue un año duro. Comenzamos muy bien y ya hablaremos de más al respecto sobre cómo comenzamos en México y cuál es nuestra proyección relativo a eso. Pero cerramos con una realidad de contracción algo pronunciada en la segunda mitad del año. Y como dice Rafa, anticipamos de que la situación vaya a ir mejorando a lo largo de este año, pero creemos que todavía el perfil es bastante anémico. Estas son nuestras previsiones de crecimiento para las diferentes secciones del mundo, el 2022. Como verán, todas son de un solo dígito y son bastante anémicas, con la excepción de Europa, donde creemos que aquella planta que Bosch implementó de semiconductores va a permitir un poco más de crecimiento en el tema de producción y disponibilidad de producto. En términos generales, el panorama que tenemos para el año bordea el 4%, pero anticipamos tener un mayor grado de normalización a lo largo del 2023. Esto obedece más que todo al tema de semiconductores. He de estar entrando a hablar un poco más sobre eso de acá a poco, pero importante resaltar, y Rafa mencionaba, bueno, cómo nos perfilamos en términos de recuperación, bueno, solo hasta el 2023 para volver a volúmenes del 2019. Y la verdad es de que ya nos visualizamos el año 2020 llegando cerca de las 100 millones de unidades y eso probablemente no vaya a acontecer hasta el 25-26, con lo cual quiero decirles de que capacidad instalada sobra. Lo que no hay es materia prima para poder llegar a ese objetivo. Si capturamos un poco, porque obviamente podemos hablar mucho del tema macroeconómico, pero en este momento el tema automotriz esquiva un poco el comportamiento económico, porque obviamente no hay disponibilidad de producto y esto obedece al tema de semiconductores. Si estudiamos un poco el tema de semiconductores y el tema de producción o expectativas de producción para este año, podemos ver de manera muy clara de que prácticamente no va a haber mucha diferencia en los volúmenes de producción entre este primer trimestre y el último trimestre y un incremento muy marginal para el segundo y el tercer trimestre. La mayor parte del crecimiento en sí viene para el cuarto trimestre del año. Esto obedece a inversiones que se están realizando, Taiwan Semiconductor, Intel, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de materias primas no se libera hasta finales de este año, pero como muy bien dijo Rafa, aquí hay que prever un poco el impacto de Omicron
que podría tener, o cualquier otra cosa mala que podría tener sobre los perfiles de producción que tenemos. Y viendo un poco esta política de China de cerrar totalmente la economía, más lo que está pasando en este momento con Toyota, por ejemplo, en Japón, donde hay una reducción de volúmenes de producción bastante severa para el mes de enero a causa de contagios de COVID en el Asia. Entonces, todo eso podría verse reflejado en volúmenes aproximadamente 20% por debajo de lo que estamos visualizando. Con lo cual, sí creemos que lo peor ha pasado, que los volúmenes más bajos de producción estuvieron el segundo y el tercer trimestre, pero obviamente Omicron todavía nos puede golpear durante un buen periodo, o bueno, COVID como tal, porque no sabemos si serían nuevas variantes, y eso puede ser que desacelere un poco las proyecciones que tenemos para este año. ¿De qué manera nos desacelerarían? Bueno, ahí es importante entender cuánto podríamos producir en un escenario pesimista versus la base que tenemos en este momento. La base actual bordea 82 millones de unidades de producción, eso refleja un incremento de aproximadamente 6 millones de unidades relativo al año pasado, y eso contempla la disponibilidad o mayor disponibilidad de semiconductores. Ustedes dirán, pero es que yo he escuchado 1 millón de unidades aquí o de semiconductores más aquí, allá. Bueno, en ese tema es importante aclarar de que para que todo esto se pueda materializar de manera normal, tenemos que entender cuál es la noción detrás de semiconductores. La mayor parte de la inversión que se ha realizado a lo largo de la última década en semiconductores ha sido en semiconductores pequeños, que no son los semiconductores que utilizan el sector automotriz. La mayor parte de los semiconductores que utiliza el sector automotriz, como ustedes pueden ver, son semiconductores un poco más grandes porque no tenemos la misma limitación de espacio que tenemos en un iPhone, un iPad y en un iTodo, ¿no? Que son los requisitos que prácticamente han tenido estos semiconductores. Y en la parte automotriz hemos decidido mantener un poco la aplicación de viejas tecnologías que tienen un poco más de una década. Uno, para abaratar costos, porque obviamente había toda la inversión de carros eléctricos. Y dos, porque obviamente, como mencionaba, no teníamos esa presión del espacio como lo tienen los aparatos portátiles electrónicos. Sin embargo, es importante resaltar que también durante este mismo periodo, y pensando de prácticamente el 2015 a la fecha, 2015 teníamos aproximadamente 700 semiconductores por vehículo, y el año pasado hemos cerrado con una demanda de aproximadamente 1.500 semiconductores por vehículo. Entonces, por una parte, no hicimos la inversión en estos semiconductores que utiliza la industria automotriz. Por otra parte, doblegamos el uso de semiconductores y la demanda de semiconductores va a seguir creciendo con el pasar del tiempo. Creemos que para este año un auto normal va a tener aproximadamente 1.600 semiconductores. Entonces, ese reto permanece porque obviamente estamos en una etapa donde el consumidor desea que su auto sea una extensión del iPhone. Estamos pasando a tecnologías ambientales que requieren mucha más aplicación de semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta situación no desaparece este año. Y nos va a acompañar a lo largo de por lo menos unos 18 meses más, si no más, se está tratando de resolver a través de inversiones que está haciendo el gobierno americano, que está haciendo Taiwan Semiconductor, Intel y otras compañías, para poder expandir la disponibilidad de semiconductores que en este momento está generando un cuello de botella bastante severo para la industria automotriz. Ustedes habrán oído de que he mencionado Taiwan Semiconductor de manera repetitiva a lo largo de estas últimas láminas y deseo explicarles un poco la importancia de Taiwan Semiconductor. Todas estas empresas acá representan prácticamente los 15 proveedores más grandes de semiconductores a la industria automotriz, de las cuales aproximadamente el 70% o el 70% del volumen de estas 15 está terciarizado a Taiwan Semiconductor. Entonces, si bien Infineon, Renesas, etcétera, etcétera, entregan el semiconductor a la empresa automotriz, aquellos productos en sí son desarrollados por Taiwan Semiconductor y ellos solamente hacen el acabado final. Como Taiwan Semiconductor, como mencionaba, estaba mayormente enfocado en aparatos electrónicos portátiles y no invirtió mucho en la industria automotriz, el año pasado
al ver todo este incremento de demanda de semiconductores por el tema de vehículos eléctricos, user interface, etcétera, etcétera, puso bastante presión sobre la cadena de valor, más la situación de que Taiwan Semiconductor había decidido estratégicamente el 2022 enfocarse primordialmente en los semiconductores que les generaban mayores márgenes, que son estos semiconductores de acá, para poder generar mayores ventas. Eso tuvo secuelas bastante serias sobre la industria automotriz. Si podemos pensar un poco sobre la cantidad de volumen perdido, pues perdimos aproximadamente 11 millones de unidades de producción. Estamos hablando de más de 50 plantas. Podíamos haberlas cerrado el año entero, el año pasado, y la verdad es que no las hubiéramos necesitado. Y eso viene encima de pérdidas que habíamos tenido a lo largo del 2020, cuando obviamente tuvimos que hacer cierres de por lo menos 2 meses para el tema de la pandemia y las cuarentenas de COVID. Si pensamos solamente desde un punto de vista de Norteamérica y sumamos esas dos cifras, el 2020 cerramos por 2 meses, que representa aproximadamente 2,5 millones de unidades, y la pérdida por semiconductores representa aproximadamente 4,5 millones de unidades. Esto es más o menos lo que nos ha faltado en producto a lo largo de estos últimos 2 años, y que obviamente no se va a normalizar de manera rápida. Anticipamos este año producir 15 millones de unidades en Norteamérica, donde un promedio histórico es de aproximadamente 17 millones de unidades, con lo cual todavía nos vamos a quedar cortos. Con eso espero entiendan de que, si bien, como menciona Rafa, el aparato macro va a crecer, tenemos una recuperación, reapertura de economía, etcétera, etcétera. En el tema automotriz, el tema de proveeduría nos va a golpear por lo menos durante el 2022, si no más allá. Y es una realidad con la cual vamos a tener que estar conscientes, y luego les comparto un poco más las preocupaciones que manejamos para México en particular a causa de esta falta de disponibilidad de producto. Si comparamos un poco el comportamiento de México, no solamente contra sus vecinos regionales, Canadá, Estados Unidos, sino también contra los otros mercados de América Latina, podrán ver ustedes de que en términos generales México se contrajo el 2020 más alineado con lo que estaba pasando en el resto de América Latina, pero su recuperación ha sido más alineada con lo que está pasando en Norteamérica, obviamente por el tema de disponibilidad de producto. Entonces, nos golpeó lo peor de los dos mundos. Nos golpeó que vivimos del día a día, el 2020, y el 2021 falta producto, y obviamente no pudimos crecer a un ritmo más acelerado. Ustedes dirán, pero ¿cómo le hicieron Chile y Colombia para crecer tanto? La diferencia es la proveeduría de producto. Y de cierta manera ya lo estamos viendo en este momento. Hemos tenido un crecimiento bastante abismal de las marcas chinas, las empresas chinas, a lo largo de estos últimos 18 meses. Y tanto Chile como Colombia tienen, bueno, en sí China es el país de proveeduría más grande para Chile, y para Colombia está entre los primeros 4. Permitió de que estos mercados puedan recuperar a un ritmo mucho más acelerado, porque el golpe a causa de reducción de semiconductores era inferior para esa parte del mundo de lo que fue para el resto de las marcas. Entonces, eso refleja un poco el porqué de estas dos naciones, aunque sabemos de que China va a comenzar a sentir también el impacto a partir de este 2022, con lo cual creemos de que México nuevamente se pueda alinear más con sus vecinos, Canadá y Estados Unidos, a mediano plazo en este proceso de recuperación, pero eso quiere decir de que nos vamos a estar moviendo con volúmenes anémicos durante un buen rato. Y si tenemos que pensar un poco sobre dónde visualizamos el tema de las ventas en México. El 2021 comenzamos, y ya vuelvo acá a esta lámina ahorita, pero quizás acá sea un poco más fácil. El 2021, o en diciembre del 2020, habíamos proyectado ventas de 1,075,000
para el 2021, y esto estaba perfectamente alineado con las expectativas del ingeniero Rosales, las expectativas de la mía y muchas de las empresas automotrices que había. Sabíamos que para el 2021 teníamos 2 días más de ventas, eso ya automáticamente permitía poder tener por lo menos unas 10,000 unidades más de vehículos. Por otra parte, sabíamos de que iba a haber un repunte económico, y la verdad es de que comenzamos el año a un ritmo de ventas bastante saludable. Comenzamos a un ritmo de ventas por encima del 1,050,000, con lo cual perfilaba de que íbamos a tener un muy buen año. En fin, la realidad llegó a partir del mes de junio, prácticamente, podrán ver ustedes, este es el ritmo de ventas. La realidad llegó a partir del mes de junio, y acá la expectativa inicial es de que aquellos ajustes en producción que habíamos realizado el segundo trimestre era momentáneo, que íbamos a reempaquetar los vehículos, decíamos a sacar los vidrios eléctricos al auto en los asientos de atrás, y que con eso íbamos a normalizar producción. Pero el problema era mucho más complejo, mucho más serio, y la verdad es de que la crisis solamente se agudizó y el tercer trimestre fue el más duro. Y eso generó de que el mercado mexicano corriera durante prácticamente la mayor parte de la segunda mitad del 2021 a un ritmo de aproximadamente 950,000 unidades en promedio, que es bastante anémico si nos ponemos a pensar de que estábamos más o menos 100,000 unidades por encima durante la primera mitad del año. Y prácticamente este es el ritmo sobre el cual vamos a estar comenzando, el ritmo de ventas sobre el cual vamos a estar comenzando el 2022. Si nos ponemos a pensar un poco sobre cómo va el 2022, y lo mencioné un poco durante el foro automotor, el volumen promedio que deberíamos tener para un mes de 20 días en México debería ser entre 75 y 80,000 unidades, por lo menos durante la primera mitad del año. Ya para la segunda mitad del año puede ser que tengamos un poco más de disponibilidad de producto, pero por lo menos la primera mitad del año, entre 75 y 80,000 unidades para un mes promedio de 20 unidades, de 20 días, con lo cual sabemos de que este ciclo de contracción que hemos vivido en la segunda mitad del año se extiende, y probablemente se extiende a la primera mitad del año. Ya veremos o anticipamos que se pueda normalizar un poco la industria en porciones muy pequeñas durante la segunda mitad del año, y sobre todo hacia cierres del año, que eso es positivo porque estacionalmente tenemos el Buen Fin en noviembre, y obviamente las mejores ventas del año en el mes de diciembre, con lo cual visualizamos una proyección de crecimiento de aproximadamente el 4 al 5% para este año, que es bastante anémica comparado a lo que lo que habíamos visualizado anteriormente. Si agarráramos los indicadores macroeconómicos puros, el año pasado debíamos ser vendido entre 1,100,000 unidades o 1,150,000 unidades, y este año debíamos ser vendido entre 1,200,000 o 1,250,000, pero la realidad es estaremos sobre el 1,050,000. Creemos de que ya para el año que viene podamos crecer unas 100,000 unidades sobre lo de este año, asumiendo de que haya mayor disponibilidad de producto, y esa tendencia de recuperación se pueda mantener para los próximos años, porque demanda sí existe. Pero, y estoy seguro de que ustedes probablemente están pensando, ¿qué pasa con el tema de los precios de los carros? Porque ya prácticamente no tenemos ofertas debajo de los 200,000 pesos. Y eso se ve reflejado un poco en la segmentación que estamos viendo en México a lo largo de este periodo de pandemia, donde subcompactos representaban el 30% del mercado antes de la pandemia. Hemos cerrado con subcompactos representando menos de 25% de las ventas, quiere decir que han perdido aproximadamente 5 puntos porcentuales. Y sabemos de que hay mucho producto que está saliendo fuera de mercado. Ya GM lo ha hecho a través de Chevrolet y Spark y Spark y Beat. Lo mismo va a continuar aconteciendo con otras marcas, y entonces entramos a una nueva realidad donde el segmento de subcompacto ya no, o por lo menos no creemos que vaya a ser tan fuerte. Además de que con la nueva realidad que están descubriendo las empresas automotrices, de que durante este periodo de pandemia
han logrado vender vehículos de un valor agregado mucho más alto, que es el tema de SUVs subcompactas, como ser Nissan Kicks, y SUVs compactas, como ser el X-Trail, el X5, RAV4, etcétera, etcétera, que está acá, es poco probable de que vayamos a ver un repunte en el tema de subcompactos. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy relevante. Para poder volver al 1.3 millones de unidades, asumimos de que se pueda normalizar un poco la disponibilidad de producto, quiere decir de que aquel consumidor de entrada pueda volver al mercado. Si aquel consumidor de entrada no vuelve, ya sea porque las terminales deciden no producir este vehículo porque no les es rentable o porque tenemos este flujo de carros usados que continúa entrando de manera agresiva a México y eso erosiona los valores residuales y genera que los bancos se pongan mucho más ásperos en prestar o generar líneas de crédito para aquel consumidor de entrada, entonces ahí sí podemos ver de que la recuperación del mercado mexicano vaya a ser un poco más flaca de lo que estamos anticipando, donde aquel tema de recuperación, tal cual lo visualizamos al día de hoy, no se esté materializando porque el precio de los carros simple y llanamente está mucho más alto. Este no es un elemento que seguimos muy de cerca o no existen los datos para seguirlo de cerca en México, pero de manera anecdótica les podemos comunicar de que en Brasil, prácticamente en este periodo de pandemia, el precio promedio de un carro se ha duplicado. Y no es porque necesariamente cobren el doble, pero simple y llanamente porque aquellos vehículos que están disponibles son de una gama mucho más alta y eso está generando de que el precio promedio de un vehículo en Brasil se haya duplicado a lo largo de este periodo. Parte de eso lo estamos viendo en México con el tema de SUVs subcompactas y SUVs compactas. Lo vimos de cierta manera con pickups de tamaño mediano, aunque han caído un poco esas ventas. Y también estaba empujado por el tema de las ventas a flotilla que se hicieron a gobierno el año 2020 para full size pickups, pero que ha comenzado a decaer un poco a lo largo del 2021. Entonces, quiero comunicarles eso de que sí estamos visualizando un 1.3 millones de unidades, pero si muchos de estos productos comienzan a salir de línea, entonces corremos el riesgo de que el volver a ese 1.3 millones de unidades a lo largo de estos próximos 3 años no se vaya a materializar porque simple y llanamente no vamos a tener el producto para acomodarlo de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado. Entonces, eso muy, muy importante conceptualizarlo. También conceptualizar el tema de que por lo menos esta primera mitad del año estamos muy limitados por la disponibilidad de productos, lo mencionaba anteriormente, 80,000 unidades mes, tomando en cuenta el tema de 20 días promedio, y solamente veremos un poco más de disponibilidad ya hacia finales de la segunda mitad del año. Con eso, les agradezco mucho su atención y deseo abrir el piso a cualquier pregunta, duda que tuvieran. Sé que estamos sobre la hora y tampoco quiero abusar mucho del placer que nos permiten compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Guido. Como siempre, muy puntual tu exposición. Y paso para dar lectura a un planteamiento que nos hace Ivette Rodríguez. Ella es periodista, la conoces bien. Y, por supuesto, saluda a los panelistas y en nombre de Expansión, de la revista Expansión, pregunta para Rafael y para Guido si prevén que la reforma eléctrica podría poner en riesgo nuevas inversiones para reconvertir plantas armadoras o líneas de ensamble a la producción de vehículos eléctricos. Por otro lado, si se observa otros riesgos para este tipo de inversiones. Adicionalmente, cuestiona cómo prevén que quede la disparidad de visiones sobre la metodología para calcular el contenido regional de los vehículos en el nuevo acuerdo. Se hace referencia al TEMEC y plantea la hipótesis, o más bien el cuestionamiento, Ivette, si prevalecerá la visión de Estados Unidos o la que defienden México y Canadá. Adelante. Aguardaremos a ver cuál es el impacto de la reforma energética una vez tengamos todos los detalles totalmente delineados para ver si es que eso tiene una secuela sobre el tema de producción en México.
el tema de el Tratado de Libre Comercio obviamente va a tener secuelas, ¿no? Y las tiene actualmente, en las cuales ya han habido empresas que han dicho preferimos pagar el arancel. Pagamos el 2,5 y resolvemos este tema porque no vamos a subir el incremento de contenido regional porque no tiene sentido hacerlo en este momento, más aún para los segmentos en los cuales se invirtió en México, que eran primordialmente el sector de subcompactos, que en este momento ya no se venden en Estados Unidos. Quiere decir, es producido exclusivamente para México y exportaciones hacia Mercosur. Entonces, hay ese tema, hay el tema de carros eléctricos y aquellos incentivos que quiere llevar adelante el gobierno norteamericano. Barómetro ahí podría ser de que en el paquete que acaba de salir sobre el tema de infraestructura se había planificado separar 500 billones de dólares para expandir la capacidad de vehículos, de la infraestructura de vehículos eléctricos en Estados Unidos, y solamente lograron conseguir aproximadamente 275. Entonces, sacamos casi el 70%. Y eso nos da la pauta de qué es lo que podría pasar con este tema de incentivos, ¿no? Estamos hablando de $12,000, $12,500, pero solamente si es que se materializa, porque Rafa bien lo ha dicho, ¿no? Está en duda por un tema político el que se materialice ese paquete. No va a salir en la versión que actualmente está presentada en la Casa de Representantes en este momento. Entonces, son dos de las posturas que tenemos. Rafa, no sé si tú tienes algo más que comentar sobre el tema. Gracias, Guido. En verdad no mucho. El problema que yo veo como problema fundamental es lo que presenté en la transparencia de la inversión, y sí, la inversión pública está limitada porque la flexibilidad fiscal se ha usado casi toda, entonces casi no hay inversión pública, no hay crecimiento en la inversión pública. Y en los privados, pues si las condiciones cambian, las reglas de juego cambian, pues los privados no van a apostar a un país que cambia las reglas de juego, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la situación que tenemos, ¿no? Y es un poco que se compite con otros países, con el resto del mundo, ¿no? Yo recuerdo mucho el momento de México 2012, 2013, 2014. Se fue cuando en México hubo condiciones internas lamentables, como la matanza de Iguala, como el escape del túnel del Chapo, la Casa Blanca, tanto. Y toda la emoción de México se fue a India, e India es el país que ahora va a crecer 7, 8, 9%, porque cambiaron las condiciones, pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Apuntar a establecer reglas de juego claras y que se sostengan en el tiempo. Muchas gracias, Rafa, Guido. Y paso para hacerles una siguiente pregunta, que es coincidente en la que hace Rogelio Corona y Sara Cantera respecto a el impacto de la regularización de los vehículos ilegales publicado el día de ayer y tanto de manera general como en lo que es el pronóstico de ventas para 2022. Y de igual forma, Sara Cantera, de una vez lo menciono, Guido, te pregunta, ¿qué expectativa tienes sobre la participación de mercado de las marcas chinas en México? ¿Podrían llegar al mismo nivel que en Chile? Adelante, Guido. Bueno, comenzamos con el tema de los carros chinos, y que yo creo que ha sido un tema que se le lleva dando cobertura desde prácticamente el año 2005, desde las primeras veces que yo visitaba México por allá, cuando los conocí ustedes en Puerto Vallarta, que era toda la noticia de que se iba a traer una planta china, y obviamente ahora ya no se trajo la planta china, pero sí se trajo una ensambladora china y se hace la venta de carros chinos en este momento. Llegar a la proporción de ventas que tiene Hyundai o Kia, y estamos hablando de llegar encima del 4% de mercado mexicano, representa que tiene que venir atado con $1,000 millones de inversión.
es la naturaleza del mercado mexicano. Y entonces, la primera empresa china que vaya a hacer eso, sí, puede ser que vaya a tener ese perfil de crecimiento. Probablemente llegue en una etapa cuando ya se realicen inversiones de carros eléctricos, pensando en Estados Unidos, ¿no? Que está todavía distante a materializarse de aquí a corto plazo. Entonces, hay todavía algunas secuelas que tienen que acontecer para que las marcas chinas sean players grandes y más aún como lo son en Chile. Referente a la segunda pregunta que, ingeniero, no sé si me El impacto de la regularización de autos chocolates. El tema de los chocolates que también se viene batallando durante muchos años y se logró resguardar un poco con el amparo y permitió, ha sido el esmero y el trabajo que usted realizó en su época en conjunto con el ingeniero Oscar Alben Eduardo Solís, que se logró conseguir ese amparo hacia el 2014 y permitió las ventas maravillosas del 2015 y 2016 que tuvimos, ¿no? De allá a la fecha, obviamente hubo Trump, se devaluó el peso y no pudimos recuperarnos nunca más. Si visualizamos de que ya el 1.3 es difícil, el 1.3 millones de unidades es difícil, si es que continuamos sacando subcompactos del mercado, bueno, pensar de que permitimos una participación mayor de vehículos usados que vaya a bajar el valor de los vehículos residuales en México, eso todavía genera una situación de mercado mucho más nefasta a mediano plazo, ¿no? Y creo que la industria está plenamente consciente de eso. Gracias, Guido. En un minuto, si eres tan amable, Guido, para dar respuesta a Lilia González, reportera del Economista, que pregunta cómo proyectas el tema de inversiones para México con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Consideras que hay oportunidad de atraer proyectos o, en su caso, qué hacer para esto? Excelente pregunta. Y vemos de que se va a poder mantener esa línea, ¿no? Si visualizamos las inversiones de la última década, ¿no? México fue de ver un promedio de 2,000 millones de dólares de inversión anual a prácticamente de 3 a 5 a lo largo del periodo 2010 al 2020 a causa de estas nuevas plantas que estaban entrando. Parte de esa inversión se ha logrado mantener. Tenemos un ritmo actual de inversión de aproximadamente 2 a 3 mil millones de dólares y eso es gracias a que se está incrementando la producción de componentes. Entonces, sin duda, es un tema positivo para México y puede permitir de que esta línea de inversión se pueda mantener, pero ya no como estamos acostumbrados, ya no en plantas, sino que en componentes, ¿no? Gracias, Guido. Y por último, Pilar Juárez nos plantea, o más bien dicho, te plantea si puedes compartir expectativas de producción y exportación para 2022. Pregunta difícil y exportación no podemos compartirla de momento, pero producción, obviamente vamos a estar por encima de las 3 millones de unidades. Nuestro escenario base perfila 3.3, 3.4, pero eso va a depender mucho, obviamente, de cómo vaya esta secuela hacia el segundo o tercer trimestre, porque Rafa lo mencionó muy claro, ¿no? Si China cierra a causa de Omicron, va a faltar componentes, otros componentes, y eso va a generar un efecto dominó bastante nefasto, pero ya no es solo para México, sino que es para todo el mundo, no que sea de consuelo, pero tenemos que administrar todo eso con mucha cautela porque inventario ya no existe en este momento. Pues muchas gracias, Guido, Rafael, Amiel. Hemos agotado la agenda en el tiempo previsto, casi con puntualidad inglesa. Planteamos despedir a las 11:45, lo estamos logrando. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión. Es nuestro deseo a lo largo de este año continuar con la organización de este tipo de eventos que redunden en valor agregado para la toma de decisiones de todos nuestros asociados. Para mi amigo y colega, el doctor Fernando Lascurain, para su servidor, Guillermo Rosales Zárate, es un verdadero privilegio el estar ante ustedes.
y poder encauzar lo que es la agenda de interés de nuestra Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Hasta pronto.